Vamos a seguir trabajando sobre las relaciones entre propiedades termodinámicas y para ello va a ser importante tener en cuenta algunas otras propiedades de las derivadas parciales, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco de esta propiedad del cambio de variable. Supongamos que yo tengo una función y esa función pues depende de dos variables independientes x y y de alguna manera yo quiero cambiar estas dos variables independientes o una de ellas a una variable que dependa de x y w. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a darnos cuenta que en algunas de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica o en cualquier otra vamos a tener, por ejemplo, funciones como t y s que quisiéramos más bien que fueran funciones de la temperatura y de la presión, ya que estas dos son propiedades medibles en el laboratorio, son variables de proceso que podemos medir más fácilmente que, por ejemplo, una propiedad conceptual como la entropía. Bueno, desde el punto de vista entonces netamente matemático, si quisiéramos hacer ese cambio de variable, entonces eso implicaría que debemos encontrar también eh, una función, ¿cierto? Y que sea a su vez, pues, tenga como variables independientes eh, x y w. De tal suerte, entonces, que nosotros podamos decir que inicialmente tenemos esta función que depende de x y de y, entonces tomaríamos la derivada total, va a ser igual a la derivada parcial respecto a la primera variable independiente, manteniendo la segunda constante, más la derivada de la propiedad respecto a la segunda variable independiente, manteniendo la primera constante de y. Y adicional a eso, podemos usar esta función, ¿cierto? Hacer que y dependa entonces de esta nueva variable, tal que la derivada total de y pues sea la derivada parcial respecto a x, manteniendo nuestra segunda variable independiente w de x más el término, la derivada parcial ahora respecto a w multiplicado por dw. Aquí en este caso es dw, que es porque y es función de x y de w. Entonces aquí tendríamos dw. Ahora, si nosotros pues reemplazamos y nombramos a esta ecuación como la ecuación número 1 y esta como la ecuación número 2, reemplazamos esta derivada total en la ecuación número 1 de tal manera entonces que df nos va a quedar df de x manteniendo y de x más df de y manteniendo x de y, pero de y es todo esto que tenemos aquí, que sería de y de x w de x más este cambio de y de w de w aquí. Bueno, entonces ahora lo que se debe hacer es la agrupación, ¿cierto? Entonces vamos a agrupar términos en términos de x y en términos de w. Entonces vamos a tener df, la derivada total va a ser igual a df de x manteniendo y constante más de y de x manteniendo w constante, todo esto de x más ahora este término
aquí olvidé este término de acá, ¿cierto? Sería multiplicado, en este caso, por este, ¿cierto? Entonces nos daría df de y x, y esto entonces quedaría por dx más el segundo término de aquí nos daría df de y a x multiplicado por dy de w, manteniendo x constante de w. Entonces ahora fíjense que hemos podido transformar esta función que inicialmente era de x y y, se ha podido transformar en una ecuación de x y w, donde en este caso el primer término del lado derecho del igual, pues esto va a ser el df de x a w constante, y este término de acá pues es el df de w a x constante. Bien, entonces esto digamos que es una manera de realizar los cambios de variable cuando quisiéramos introducir otra variable. Esto pues va a ser muy útil sobre todo cuando vamos a querer trabajar la ecuación fundamental y transformar las ecuaciones, ¿cierto? Entonces generalmente, bueno, la ecuación fundamental nos dice que du es igual a t ds menos p db. Ahora, si nos damos cuenta, entonces esto implica que u es una función de s y de b. Queremos ahora transformar esta energía interna, ya no para que sea una función de la entropía y del volumen, sino que nos interesa que u se vuelva una función, en vez de usar entropía, de una propiedad medible como la temperatura y el volumen, que son las variables que se usan, que son más, digamos, ordinarias en el hecho que u generalmente está representada por estas dos variables independientes t y b más que s y b. Eso pues va a implicar de alguna manera entonces que nosotros vamos a expresar ahora esa entropía, la vamos a expresar como una función de la temperatura y el volumen, de tal modo que entonces aquí nosotros coloquemos el cambio de entropía, la derivada total de la entropía es la derivada respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante de B, más la derivada respecto al volumen, manteniendo T constante, y este de B. Aquí tiene que ir es de T, ¿cierto? Entonces en este caso iría de T. Ok. Ahora lo que hacemos es, venimos a la ecuación fundamental y en vez de escribir S, vamos a escribir, en vez de escribir ds, escribimos su equivalencia respecto a las otras dos variables que nos interesan. Entonces tendríamos t por ds, en nuestro caso ds es ds de t a b de t más ds de b a t de b, y esto, entonces todo esto es el ds, la derivada total de s, menos p de b. Nuevamente lo que vamos a querer hacer es agrupar en términos de t, en términos de la derivada de t y la derivada de b. Por tanto, entonces, en nuestro caso, el cambio en la energía interna sería t
ds de t a b de t más t ds de b a t menos p, todo esto agrupado, ¿cierto?, en esta derivada de b. Entonces fíjense que ya se ha transformado la ecuación, esta ecuación fundamental, ¿cierto?, en términos de S y B a una ecuación donde calculamos el cambio en la energía interna en términos de la temperatura y en términos del volumen. Ahora, nosotros cuando vamos a utilizar las relaciones, ¿cierto?, relaciones propiedades medibles, esta derivada parcial pues va a ser la capacidad calorífica de una sustancia a volumen constante sobre T, y esta, por las relaciones de Maxwell, este ds de B a T va a ser igual a esto que tenemos aquí, que es la derivada parcial de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Entonces eso va a implicar que en este caso el cambio en la energía interna va a ser igual a T multiplicado por C sub B sobre T. Entonces en este caso vamos a tener CB de T más este factor que sería T multiplicado por dP de T a B menos P de B. Entonces esta, fíjense que es una forma donde tenemos todo que son propiedades medibles. Esta capacidad calorífica es medible en el laboratorio a partir de mediciones calorimétricas, y este lado, el segundo término, pues requiere una relación presión, volumen, temperatura para llevarla a cabo. De igual manera, si nosotros miramos la ecuación fundamental en términos de la entalpía, también sería muy importante hacer esa transformación, ya que en la ecuación fundamental, la entalpía aparece como una función de la entropía y la presión. Entonces S por B de P. Entonces aquí en la ecuación fundamental la entropía es función de la entalpía es función de la entropía y de la presión, y nos gustaría entonces que la entalpía quedara como una función de la temperatura y de la presión. Pues para ello vamos a requerir entonces escribir la entropía en términos de que sea una función de T y que sea una función de P. Así que la derivada total de la entropía va a ser igual a el cambio respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, y el cambio de la entropía respecto a la presión manteniendo la temperatura constante de P. Nuevamente pues reemplazamos y vamos a tener el cambio en la entalpía es igual a T por ds, el ds que va a ser el lado derecho de esta ecuación número 2, ¿sí? Eso va a implicar entonces que vamos a tener un ds de T a P de T más el ds, el cambio en la entropía respecto a la presión manteniendo la temperatura constante de P, más este término B de P. Ahora, pues, nuevamente lo que vamos a hacer es agrupar términos, y vamos a tener dH, que sería igual a la temperatura multiplicado por el cambio en la entropía respecto a la temperatura manteniendo la presión constante de T, más T multiplicado por ds de P a T más B, todo esto factor del cambio en la presión o de la derivada total de la presión. Bien, este primer término de aquí va a ser una propiedad medible en el laboratorio, y esta es la capacidad calorífica a presión constante sobre la temperatura, y este término de aquí se deriva de las relaciones de Maxwell, donde el cambio de la entropía respecto a la presión manteniendo
la temperatura constante es igual a menos el cambio en el volumen respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, si se reemplaza estas expresiones, vamos a tener entonces que el cambio en la entalpía va a ser igual a T multiplicado por C sub P sobre T. En este caso nos va a dar C sub P de T más este segundo término, que lo podemos escribir como B menos T de B de T a P, todo multiplicado por dP. Entonces, utilizando este cambio de variable que se ha explicado, nos va a permitir hacer el cambio que nosotros queramos entre cualquier dos variables que definen una propiedad termodinámica de acuerdo a lo que sea conveniente para nosotros. En este caso, llegamos a unas expresiones que pues, son medibles en el laboratorio. Igual la capacidad calorífica va a ser una expresión medible en el laboratorio, tanto a presión como a volumen constante. Y este segundo término del lado derecho va a depender también de una ecuación de estado. Eso implica que ahora lo que hemos podido hacer es calcular o es encontrar cómo varían estas funciones conceptuales que no son estimadas o medibles en el laboratorio respecto a propiedades medibles en el laboratorio que pues van a facilitar mucho el proceso para el cálculo de las propiedades termodinámicas.